En muchas ocasiones, redescubrir el pasado, redescubrir los lugares que fueron habitados por los antiguos ciudadanos, en este caso de la península ibérica, pues se nutre no solamente de hallazgos arqueológicos, sino también de fuentes escritas. En ocasiones esa tradición ha quedado perpetua en las localidades, en los pequeños pueblos de nuestras provincias, con el recuerdo vago de un tiempo pasado, de que allí existió una ciudad, de la época de los moros, o si vamos un poco más atrás, incluso a la época de la historia de Roma. Hace unas semanas recibimos un correo, de nuestro correo habitual en serhistoria@cadenaser.com, preguntándonos que por qué no hablábamos de la ciudad de Regina, en la provincia de Badajoz, uno de los enclaves estratégicos más importantes que unía el sur de la península ibérica, las ciudades de Hispalis y Córdoba, con Emérita Augusta, una trama, un camino realmente importante desde el punto de vista de las transacciones económicas que se podían hacer en aquella época. La ciudad, al parecer, fue fundada en el siglo I, pero queremos conocer un poquito más, no solamente lo que nos dice Plinio en su historia natural, sino lo que han conseguido destapar los arqueólogos en los últimos años a partir del testimonio de la persona que ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico, que es Germán Rodríguez. Germán, bienvenidos a Ser Historia. Hola, buenas. Germán Rodríguez es arqueólogo, forma parte del equipo de investigación que desarrolla en los últimos años el trabajo de recuperación de la ciudad de Regina, muy cerquita de la localidad de Casas de Reina. Germán, ¿cuál es el origen de esta ciudad romana? Bueno, el origen hay que buscarlo precisamente en la cercano Cerro de las Nieves, en Reina, que en el siglo I de antes de Cristo, pues da origen a ese municipio, ese pequeño enclave, donde posteriormente en el siglo I después de Cristo se baja al llano y se funda lo que conocemos hoy como Regina Tordulorum, en el municipio actual de Casas de Reina. Imagino que el dato que yo daba antes de encontrarse en un punto neurálgico de esa conexión entre el sur y la zona occidental de la península ibérica, con el enclave tan importante de Emérita Augusta, es lo que hizo que esa ciudad, aparentemente con un origen modesto, pues se reconvirtiera en lo que luego fue una gran ciudad, ayudándose además de todos los recursos que tenía alrededor, ¿no? De minería, de agricultura, etcétera. Sí, bueno, es que está en un sitio estratégico porque hay que tener en cuenta que pasar desde Emérita Augusta a Hispalis o Itálica, es decir, la actual Sevilla o Santiponce, hay que pasar Sierra Morena y es muy complicado. No hay pasos tan factibles como precisamente el que se produce a través de la ciudad de Reina para pasar a Guadalcanal y toda esta zona. Es un paso que es muy bueno y de hecho podríamos decir que la verdadera ruta de la Plata, porque para pasar esa zona hay que pasar obligatoriamente por ahí. De hecho, tenemos constancia de un uso continuo pues desde los Reyes Católicos, Carlos V, que siempre pasaban por ahí, no por el paso actual que tenemos, porque es muchísimo más complicado y muy difícil. ¿Eso qué suponía? Pues precisamente un nudo de comunicaciones importantísimo, económico en todos los sentidos, pero también de tránsito, simplemente de tránsito, pasar de una zona a otra, pasar del Valle del Guadiana al Valle del Guadalquivir. La evidencia que demuestra la importancia de esta ciudad de hace casi 2000 años la habéis sacado a la luz gracias a los hallazgos en las últimas décadas de edificios de gran importancia que demuestran la existencia, la presencia de una ciudad importante con sus templos, con su foro, con su teatro, algo que no está en una ciudad convencional. Sí, efectivamente. Bueno, sabíamos ya de la existencia de la ciudad por los textos, como bien dijiste, y claro, sabemos que era un municipio, con lo cual estamos hablando de un rango ya importante. No es un simple enclave, sino es un lugar que controla un amplio territorio y que a través de los restos que se veían desde tiempos ancestrales, como eran lo que llamaban los paredones del antiguo teatro, pues se ha ido poco a poco sacando toda lo que es la configuración de un gran municipio que controlaba un amplísimo territorio, que tenía un control sobre las minas, unas minas riquísimas, las minas de Sierra Morena, de esta zona, de cobre, hierro, plata. Y entonces, a partir de ahí, hemos ido
configurando, se puede decir, pues primero el teatro, el gran teatro, que es muy desconocido para el público en general y que yo recomiendo que se vea, y luego pues muy destacando donde estamos actualmente, concretamente en la zona del foro, sacando los templos, las casas, pero también algo que es bastante desconocido, que son la red de cloacas que por la cual podríamos circular, no son visitables, pero sí para nosotros los investigadores, y por el cual podemos conocer perfectamente la trama urbana de esta gran ciudad. Germán, de alguna forma lo has adelantado. Estamos hablando de la ciudad de Regina, que es en la provincia de Badajoz, muy cerquita de Casas de Reina, que es un lugar visitable. Yo lo recomiendo vivamente. El teatro, lo has dicho un poco, es quizá uno de los elementos más espectaculares del yacimiento, pero podemos ir dando un paso más allá, y al igual que los grandes hallazgos, las grandes investigaciones que se han realizado en lugares de tradición ibérica, con la Dama de Elche, la Dama de Baza, también vosotros tenéis vuestra particular Dama de Regina, ¿no?, que es una representación de la diosa Juno. Sí, efectivamente, en las últimas excavaciones apareció una parte del torso de lo que es la diosa. Y aparte, no solamente eso, también hemos encontrado otras estatuas maravillosas, como la de Trajano, de un príncipe Flavio, estatuas y parte de elementos colosales que denotan la riqueza de esta ciudad. Es decir, no solamente son esas pequeñas esculturas o la pequeña dama, como decimos, la dama de Casas de Reina, ¿no?, o de Regina, como se la conoce. No, es una diosa muy importante, pero también tenemos otras estatuas para mí tan importantes o más, como es la cabeza de Trajano, que a fin de cuentas es figura importantísima para el territorio y para la ciudad. Antes lo comentábamos al principio, hay testimonios de autores clásicos como Plinio en su Historia Natural que menciona a Regina. Vosotros en los últimos años, llevando a cabo las excavaciones, habéis conseguido no solamente confirmar, sino imagino que sacar a la luz evidencias totalmente desconocidas que han incrementado un poco el valor de la ciudad de Regina. Sí, bueno, en principio se han sacado bastantes cosas. Puedo decir como elementos fundamentales el área foral. El área foral pues consta, entre otras cosas, de un edificio totalmente cerrado donde se encontraban los 3 templos, que son edificios muy importantes, comparables como una ciudad actualmente visitable en la Bética, como es Bailo Claudia, o como otras del norte de África, como es Beitila, ¿no?, que denotan, pues no sé, de alguna manera ese sabor rancio romano y importantísimo para hablar de ver. El espectador, claro, el problema de esta ciudad es que está bastante arrasada y está en un proceso de consolidación, pero sí se puede imaginar la viveza, la vida tan agitada que había en esta ciudad. Hay una página web que es reginaturdolorum.com. Turdulorum, efectivamente, Regina Turdulorum, en donde se pueden ver, recreaciones en 3D de los trabajos que estáis realizando, y que realmente impresiona, ¿no?, ver cómo debía de ser esa ciudad, con los 3 grandes templos de Minerva, Júpiter y Juno en el foro, la tríada capitolina, y todo ese esplendor que nace en el siglo I de nuestra era. ¿Cuándo empieza a decaer hasta definitivamente desaparecer? Bueno, el problema de la ciudad de Reina es que no podemos hablar de que desaparezca, pero sí una decadencia que se produce a partir del siglo III. La decadencia viene debido fundamentalmente, como siempre, a las crisis económicas. Hay una crisis que afecta a la minería y eso conlleva que la ciudad poco a poco deje perder interés y entonces poco a poco se vaya abandonando, dejando, teniendo ese esplendor económico y trasladándose parte de la población pues al mundo rural. Es decir, Reina deja de ser núcleo urbano para ser núcleo más ruralizado, aunque sigue viviendo personal posiblemente pues hasta el siglo VI, VII, que cuando comienzan ya las primeras invasiones, y a partir de ahí la ciudad nuevamente vuelve del llano al alto. Es decir, en un principio, como os comenté, aparece la ciudad en el alto, que es donde se funda. Cuando llega la consolidación, es decir, cuando llega la paz, la romana, bajan al llano. Tiene unos años de esplendor hasta el siglo II, final del segundo, principio del tercero, que empieza la decadencia, y con la nueva invasión vuelve otra a subir a lo que conocemos hoy como el Polo de Reina, o el Castillo de las Nieves.
Alucinante la historia de Regina, esta ciudad romana con tanto esplendor en un lugar estratégico que unía Emerita Augusta con las ciudades más importantes del sur de la península, de la Bética, como Hispalis, Itálica o Córdoba. En los últimos minutos hemos intentado acercaros un poco la importancia de esta ciudad, invitando también a que la visitéis. Está muy cerquita de la localidad de Casas de Reina, en la provincia de Badajoz, y lo hemos hecho con Germán Rodríguez, que es arqueólogo y uno de los directores de algunos de los trabajos que se están realizando desde hace años aquí en este emplazamiento casi mágico, me atrevería a decir. Germán Rodríguez, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias. Lo que sí quería comentar, y me vais a perdonar que os robe unos segundos, es que justo a 10 kilómetros de ahí tenemos uno de los campamentos más importantes que hay en España, que es el campamento del Pedrosillo, que se sitúa precisamente en una de las campañas que utiliza Roma contra Viriato, asaltando a uno de los núcleos originales que se llama Erisana. Y precisamente el campamento está, ya digo, a unos 10 kilómetros de la ciudad y está en perfecto estado de conservación. Una de esas maravillas que a veces la naturaleza nos permite conservar durante más de 2.200 años. Un elemento más que añadimos a esa ruta para hacer en la provincia de Badajoz. Muchos de los que nos siguen les encanta, son amantes de la historia militar y mucho más de la historia militar romana, así que seguro que van a disfrutar viendo no solamente la ciudad de Regina, sino este campamento que nos acabas de decir. Germán, insisto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares.